Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo número 10, verso número 25 en adelante. Dice la Escritura: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, ¿sí? Mire la intención, para probarle. Mi amado hermano, usted recordará en enseñanzas anteriores Jesús de qué manera había ya confrontado a muchos religiosos de su entorno, y muchas veces le tentaron para poder apresarlo con alguna palabra. Pero en esta ocasión la Biblia dice en el verso 25 que un intérprete de la ley, algo muy diríamos así, curioso, es decir, alguien que tenía la capacidad de poder leer la ley y asimismo interpretarla, es decir, darla a conocer al pueblo tal como ella estaba escrita en el más amplio sentido, tanto espiritual como aún intelectual. Todo intérprete de la ley tenía a su haber, en este caso los pergaminos de la ley mosaica juntamente con la de los profetas. Todo esto formaba parte, de aquel entonces de los libros, de nuestro Dios. Y ellos tenían la obligación no solamente de darle un significado, para el pueblo, sino también de que con sus vidas puedan ser un ejemplo de esa ley que se enseñaba. En el verso número 25, este intérprete de la ley, si bien es cierto era conocedor de todas las doctrinas, simplemente se acerca a Jesús para probarle, diríamos en otras versiones bíblicas, para tentarle, y si quiero utilizar un lenguaje actual, para ponerle una cascarita. Es decir, para ver de qué manera Jesús habría de manifestar el texto, interpretarlo, y si en algo él fallaba, entonces de manera inmediata corregirlo, o simplemente hacerlo quedar mal delante de sus discípulos. Mas sin embargo, él había olvidado que estaba delante del Maestro de Maestros, delante de Jesús. Verso 25 pues nos continúa diciendo que este hombre le dice para probarle: Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Verso número 26, la respuesta de Jesús, simplemente se limitó a hacerle una contrapregunta, diciéndole: ¿qué está escrito en la ley? Y adicionalmente le dice de una manera muy particular: ¿cómo lees? Mi amado hermano, usted recordará por otras enseñanzas bíblicas que a Jesús nadie tenía que irle con el chisme, con el cuento o con la información acerca de las personas. Jesús sabía perfectamente qué había en cada corazón de cada hombre sobre la faz de esta tierra. Cuando Jesús está frente a este hombre, él ya sabía que esta persona era un intérprete de la ley. Y no solamente eso, sino que la pregunta que le hace era una pregunta, si venía de parte de él, es decir, del intérprete, una pregunta innecesaria. Porque él tenía, mi amado hermano, vuelvo y le repito, tenía no solamente la capacidad de asimilar la ley, sino también de interpretarla correctamente. Pero Jesús, al ver esa pregunta capciosa, prefiere contestar con otra pregunta, diciéndole: ¿qué está escrito en la ley? Es decir, ¿conoces la ley? ¿Conoces la palabra? ¿Conoces la voluntad de Dios? Mi amado hermano, y la segunda pregunta es: ¿cómo lees? Es decir, lo que estás leyendo, ¿realmente lo estás interpretando o lo estás aplicando de la manera correcta? Y querido hermano y hermana, la Escritura entonces podríamos decir, a manera de un breve síntesis de estas dos preguntas en una sola: ¿qué está escrito en la ley? Es decir, que para poder conocer, porque recuerde la pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Y esta pregunta tiene obviamente dos respuestas. La primera, que yo debo de saber la palabra de Dios para conocer su voluntad, para poder heredar la vida eterna. Y lo segundo es que debo de saberla interpretar de acuerdo al canon, sí, o al marco bíblico. ¿Qué es lo que trato de decir? Cuando uno va al libro de Josué, en el capítulo número 1, por favor acompáñeme. Libro de Josué, capítulo número 1. Jesús recordándole, haciéndole estas dos preguntas en una sola. Él le dice, ¿sí?, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y qué estaba escrito en la ley? Mi amado hermano, libro de Josué, capítulo número 1. ¿Lo tiene? Verso número 8. Lo primero que estaba escrito en la ley, mi amado hermano, es que todo hombre, sí, debe de saber la ley. Josué capítulo número 1, verso número 8. Nos dice el Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Ahora, eso en cuanto al marco referencial general. Todo buen judío tenía que leer la ley. Pero para heredar la vida eterna, la ley se resumía en dos grandes mandamientos. Cuando uno va al libro de Deuteronomio, acompáñeme por favor, el quinto libro de la ley, es decir, el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 6, la ley manifestaba toda la ley en dos mandamientos. Deuteronomio, capítulo número 6. Verso número 5. ¿Lo tienes? Dice ese texto: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. Y también nos dice ahí: y con todas tus fuerzas. Recuerde que ese es el primer mandamiento de acuerdo a esa misma ley. Cuando uno va por favor al libro de Lucas, donde estamos tomando el texto para estudiarlo, Lucas capítulo número 10, este hombre responde este primer mandamiento. Recuerde, verso 27. Aquel, es decir, el intérprete, respondiendo a Jesús, le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda, dice ahí, con toda tu mente. Pero adiciona algo el intérprete, que también la ley también lo reflejaba. Y le dice: a tu prójimo como a ti mismo. Acompáñeme por favor al libro de Levíticos, el tercer libro de la Biblia, Levíticos capítulo número 19. Libro de Levíticos, capítulo número 19. ¿Lo tienen? Verso número 18. ¿Lo encontró? Dice el Señor: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina diciendo como una especie de sello o de firma al final del verso: yo, es decir, yo te lo ordeno, tu Dios. Ahora bien, los versículos estaban ahí en la ley,
Y este hombre, mi amado hermano, este intérprete, diríamos que responde conforme a la síntesis de toda la ley: amar a Dios y amar al prójimo. Jesús posteriormente también habría de dar la misma ordenanza que ya todo buen judío la conocía. Pero Jesús, mi querido hermano, recordando la pregunta que le hace a este intérprete, no solamente se enmarcaba a decirle qué estaba escrito en la ley. Vuelvo y repito, este intérprete lo sabía, sí, a su esplendor, sino que también Jesús le pregunta diciéndole: ¿cómo lees? Y esto es importante, mi amado hermano, porque el intérprete, si bien es cierto, era un estudioso de la palabra, diríamos en tiempos modernos, era todo un teólogo, ¿sí? Alguien que tuviera conocimiento de toda la palabra. Pero, mi amado hermano, la letra, en ese sentido, a él se le aplicaba como letra muerta. Y querido hermano, el texto aún adicionalmente nos dice: ¿cómo lees? Y a la verdad, ¿cómo se debe de leer la Escritura? Es decir, ¿con qué corazón, con qué tipo de corazón se debe uno de acercar a la Biblia para poder analizarla, para poder leerla y para poder extraer de ella las riquezas para nuestra vida? El mismo Jesús tiene la respuesta. Vamos por favor al Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 23. Evangelio según San Mateo, capítulo número 23. ¿Lo encontró? Verso 23 también. Dejando a un lado el contexto de ese verso, pero quiero aplicar, sí, lo que menciona la enseñanza. Verso 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis, es decir, das el diezmo de la menta, el eneldo y el comino! Pero mire a donde quiero remarcar la enseñanza. Y dejáis, es decir, y te olvidas o dejas a un lado lo más importante. ¿De qué cosa? De la ley. Es decir, de los mandamientos, sí, de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo más importante dentro de la ley que nosotros tenemos a nuestro alcance y que conocemos como la Santa Biblia? La Biblia nos dice: dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, que no es otra cosa más sí que la obediencia a esa misma palabra. Mi amado hermano, estos eran los principios fundamentales para poder creer en la ley que se estudiaba. Una persona que se acercaba a la ley sin un corazón doblegado a la justicia, sin un corazón doblegado a la misericordia y un corazón no obligado a obedecer esa palabra por la fe, mi querido hermano, leerla quedaba prácticamente simplemente como un ejercicio de lectura, pero no de aplicación. Y eso era lo que condenaba Jesús en medio de en este caso de su entorno, sí, de religiosos. Y de ahí los calificativos, como lo dicen al inicio del verso 23, cuando les refiere diciendo: hipócritas, saben la ley, pero no la aplican de una manera correcta. Mis queridos hermanos, teniendo estos marcos referenciales previos a esta lectura, cuando vamos por favor nuevamente al Evangelio de Lucas, capítulo número 10, verso número 27, en el contexto bíblico de lo que estaba escrito en la ley y de cómo lo lees, él responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el mismo intérprete de la ley hace la pregunta y a la verdad ¿sabía o no sabía la respuesta? Sabía la respuesta. Es como muchos de nosotros en la actualidad.
si saben, mi amado hermano, que existe un Dios, sabemos que existe un Todopoderoso, y lo que es todavía, como diríamos, como un agravante adicional, sabemos que a ese Dios le gusta que sus hijos le obedezcan y hagan todo lo que es bueno y todo lo que es justo. Amén. ¿Sabemos o no sabemos esa regla, diríamos, general que tenemos en nuestro corazón? Todo hombre y toda mujer, mi amado hermano y amigo, sabe muy bien que existe Dios. Todo hombre y toda mujer sabe que a ese Dios le gusta la santidad de quienes se dicen ser sus hijos. Pero nace una gran incógnita. Si lo sabemos, ¿por qué no lo vivimos? Mira lo que el intérprete le dice. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Es decir, si en lenguaje moderno, en lenguaje actual, ¿qué haré para ir al cielo? ¿Qué haré para poder estar siempre con el Señor? Y la respuesta es sencilla. Haz la voluntad del Señor y también, sí, ámalo y ama también a tu prójimo. Pero mi amado hermano, la misma respuesta que se dio a este hombre le hizo un lazo en la garganta, porque dice la Escritura que él mismo se siente aludido frente a esa respuesta y va a hacer otra pregunta. Versículo número 28, la Biblia nos sigue enseñando. Jesús le dice: bien has respondido, haz esto. ¿Y qué le dice? Haz esto. ¿Qué cosa tenía que hacer? Amar al Señor y amar a su prójimo. Ahora, muchos suelen decir: amar a Dios es fácil. Más difícil se me hace amar a mí, a mi prójimo. Hay quienes podrían decir a la inversa: para mí se hace fácil amar lo que veo, pero se me hace más difícil amar lo que no logro ver. Mi amado hermano, siempre será más fácil, ¿sí?, lidiar con aquello, ¿sí?, que no se ve, que lidiar con aquello que se ve. En ese sentido, mi querido hermano, Jesús le dice a este hombre: bien has respondido. Es decir, el concepto "me alegro por ti" lo tienes muy claro. El concepto lo tienes, diríamos, si te tomo una prueba, una evaluación, sacas 10 sobre 10. Sabes que hay que amar a Dios y sabes que tienes que amar a tu prójimo para recibir la herencia de la vida eterna. Mas sin embargo, la intención de este hombre no solamente era obtener una respuesta, sino, vuelvo y repito, de que Jesús caiga en medio de una provocación. Este hombre ahora le dice en el verso 29, pero él, queriendo, y aquí está el asunto, justificarse a sí mismo, dijo a Jesús. Y cuando dice justificarse a sí mismo, él trata de ponerle al mandamiento de Dios restricciones, porque para muchos de los judíos en este sentido había mandamientos que por tradición no se podían vivir. Y eso ya lo vamos a ver bajo nuestro propio marco de vida. Este hombre le responde a Jesús para justificarse a sí mismo diciéndole: ¿y quién es mi prójimo? Es decir, ¿y quién debe de merecer de parte mía mi amor, mi consideración, mi respeto? Mi amado hermano, si este hombre trata de autojustificarse, prácticamente diciéndole a Jesús: solamente Dios es el único merecedor de toda honra, pero el hombre igual o semejante a mí, a ese no se merece absolutamente nada. Mi amado hermano, y ahí Jesús logra, por medio de esa respuesta, sin pegar, diríamos así, en el clavo, en la llaga de este hombre. Mi amado hermano, este hombre se había olvidado de que no solamente se debe de honrar a Dios, de amarlo, de respetarlo, sino también de aplicar estos mismos principios en el hombre, en aquel ser que puede estar a nuestro lado. Ahora,
es este preámbulo, mi amado hermano, lo que marca más adelante la tan conocida parábola del buen samaritano. Verso número 30. Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Lea por favor el verso 31. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ahora bien, notemos la pregunta. ¿Quién le dice Jesús? ¿A quién? A ese intérprete de la ley. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Ahora, para poder entender la magnitud, mi amado hermano, de este ejemplo, de esta parábola, debemos de entender los personajes que intervienen dentro de esta misma enseñanza. Jesús primeramente pone al descubierto que uno de estos tres tenía una labor o tenía un cargo que desempeñaba. Cuando vamos al versículo número 31, la Biblia dice que habla de un hombre que ejercía el sacerdocio. Como segundo personaje, dentro del verso 32, vemos a un hombre, perteneciente a una tribu, o a un pueblo, conocido como un levita. Y tercero, en el verso 33, tenemos a un hombre de la región de Samaria, conocido como el samaritano. Ahora, ¿en qué se diferenciaba cada uno de ellos para poder entender la magnitud del ejercicio que Jesús le presenta a este intérprete? El primero, un sacerdote, es decir, un descendiente, en este caso de la casa de Aarón, hermano de Moisés. Este tipo de personajes tenía, mi amado hermano, la facultad de ministrar, de servir dentro del templo mismo de su Dios. Y como era de esperarse, alguien que representaba lo más esplendoroso de lo que era el culto en Israel, debía de tener como virtud la dicha de poder ayudar a su prójimo. Es como que alguien ejerciendo de pronto la profesión de médico o de doctor, que es lo mismo, al ver un herido, pase de largo y no le dé los primeros auxilios. En el segundo caso, vemos a un hombre de la tribu de Leví. Los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Mi amado hermano, la tribu de Leví, perteneciente, entre otras, a las tribus de Israel, era una tribu escogida por Dios, los cuales, mi amado hermano, tenían la función, de cuidar y velar por todos los utensilios, del tabernáculo de reunión. Estos hombres, mi amado hermano, habían sido separados de entre el pueblo para que sean ellos los responsables de ministrar, a toda la casa de Israel con la ayuda de los mismos sacerdotes. Mas, sin embargo, teniendo una afinidad tan gloriosa, identificados con Dios,
estos dos hombres, de acuerdo, sí, al ejemplo de Jesús, al ver un hombre desvalido, ninguno de estos dos se acomidió. La Escritura no nos dice si la persona que fue golpeada, cuando vamos al verso número 30, sí, pero sí nos dice de dónde salía. Acompáñeme nuevamente al versículo 30, donde leemos: un hombre que descendía de Jerusalén y iba, dice la Biblia, a Jericó. Algo podríamos concluir: el hombre a quien se le ve como víctima debió haber sido un hombre judío. Pero quien le tiende la mano no es otro judío, sea un sacerdote o sea un levita. Ellos también eran judíos. Quien demuestra misericordia, dice la Escritura, fue un hombre samaritano. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene de especial? Vayamos a la Escritura y veamos qué tiene de especial. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 4. Evangelio según San Juan, capítulo número 4. ¿Lo encontró? Verso 7 al verso número 9. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Verso 9, léalo conmigo por favor. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y ahí acota el texto diciendo: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Para poder entender esta diferencia, mi amado hermano, de estas, diríamos, de estas ciudades, los samaritanos también en su debido momento sí pertenecían a la línea de Israel. Mas sin embargo, muchos de ellos, cuando fueron llevados cautivos en Babilonia, hay quienes regresaron a Jerusalén y otros se quedaron en esa región, sí, en este caso de ese sector. Y se transculturizaron con costumbres paganas, mientras que los judíos retornaron nuevamente, sí, en este caso a la adoración de acuerdo a la ley. Esto marcó graves diferencias de ideología y asimismo de adoración. Los judíos pertenecientes a Samaria creían, mi amado hermano, por su ideología, que Dios, y el mismo Dios de los judíos que estaba en Jerusalén, era el mismo Dios que ellos adoraban en Samaria. Mas sin embargo, este tipo de creencias les hizo a los judíos rechazarlos por completo. Mi amado hermano, la Escritura nos revela en ese verso, en el verso 9, en la parte final, que judíos y samaritanos no se podían ver. Adicionalmente, acompáñenme en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo número 8. Evangelio según San Juan. En tal mal, si diríamos, en tan gran mal concepto tenía un judío a un samaritano, que miren cómo lo trataron una vez a Jesús. ¿Ya lo encontró? Juan 8, verso 48. Respondieron, y esto hablando, sí, de muchos, sí, religiosos de su época. Respondieron entonces los judíos y le dijeron a Jesús: ¿no decimos bien nosotros? ¿Cómo le decían a Jesús que era? ¿O de qué procedencia tenía? Que tú eres samaritano. ¿Pero por qué le decían esto a Jesús? Porque con Jesús
cuando iba predicando la palabra, si por delante veía la ciudad de Samaria, él no decía, ay, ahí yo no voy a entrar, sino que él veía Samaria y decía, hay que entrar en Samaria y hay que predicar en Samaria. Por eso es que hemos leído en Juan capítulo número 4 cómo Jesús, de una manera muy cordial, entabla él una conversación con una mujer samaritana. Pero todo esto era mal visto por los judíos de Jerusalén. Y le dicen, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano. Y no solamente eso, mire cómo lo asocian. Y que tienes, ¿qué más le dicen así de manera adicional? Y que tienes demonio. Mi amado hermano, ese era el concepto de la gente. Cuando Jesús involucra a estos tres personajes en esta parábola, Jesús sabía perfectamente, ¿sí?, cómo esta ilustración golpeaba el corazón de ¿quién? Del intérprete de la ley. Porque este hombre, de una manera muy astuta, recuerde lo que dice en el verso 29 de Lucas capítulo número 10, este hombre astutamente le dice a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Acompáñeme, versículo 36 del Evangelio de Lucas capítulo 10. Jesús le dice a este intérprete, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo? Ahora, entendamos este término. ¿Qué es, prójimo? Prójimo viene de una palabra griega que se conoce como próximo. Es decir, persona que está junto a ti o a tu lado. Pregunto, mira a un lado tuyo. ¿Le conoces? Si tienes un familiar, qué bueno. No solamente es tu familiar, también es tu prójimo. Si ves a alguien al lado tuyo y no lo conoces, qué bien también, porque él es tú. Más allá de ser tu hermano, si es el hermano en la fe, que bueno, Dios le bendiga, lo saluda. Pero si no le conoces, él también es tu prójimo. Cuando vas sentado en el colectivo, ¿sí?, y una persona se sienta al lado tuyo, o tú te sientas al lado de una persona, esa persona a tu lado es tu prójimo. Cuando estás en el aula, ahí en el salón de clase, la persona que está junto a ti, esa persona es tu prójimo. Mi querido hermano, Jesús le dice a este hombre, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Ahora, verso 37. El intérprete tuvo que tragar muy fuerte para poder dar la respuesta. Él dijo, el que usó, y esto me impacta a mí, la respuesta era más sencilla. ¿Cuál debió haber sido la respuesta? ¿Quién de estos tres, le pregunta Jesús? Lea por favor la pregunta. Léala. Sí, Jesús no le dice, mi amado hermano, no le dice en ese sentido a este hombre que le diga lo que pasó, sino que le nombre quién era el prójimo. Es decir, ¿quién? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? Pero como para este hombre, recuerde, la pregunta era una pregunta capciosa y quería justificarse, a este hombre le pareció deshonroso que aún con su propia boca pueda nombrar la palabra Samaria o samaritano. Como muchos dicen, ese nombre ni me lo digas porque lo odio, ¿verdad? Ese nombre no lo repitas en esta casa porque no la paso, no la puedo perdonar. Porque de aquí hay que sacar una lección espiritual, ¿verdad? No me digas de esa persona, no la puedo ver ni en pintura. Pero lo que tú no sabes es que esa persona que tú no la puedes ver en pintura es tu prójimo, y él necesita de parte tuya tu aceptación, el perdón, porque Dios también te dio perdón y te aceptó como su hijo. Para el intérprete, mi amado hermano, era una ofensa pronunciar con sus labios samaritano.
Por eso es que este hombre trata de dar una respuesta esquiva y más bien se fija en la acción, más en quien originó dicha acción. Él le dice: el que usó de misericordia con él. Jesús le responde: ve y haz lo mismo. Y eso, mi amado hermano, es lo que el Señor en esta noche, sí, nos exige si queremos heredar la vida eterna. ¿Cuántos quieren heredar la vida eterna? Usted quiere, mi amado hermano, recibir la herencia que tiene Dios para todo hombre y toda mujer que realmente ha adoptado esta palabra y la quiere poner por obra. Recuerda los primeros principios. El Señor nos dice que está escrito, es decir, debes de saber mi voluntad. ¿Quieres heredar la vida eterna? Tienes que saber mi voluntad. Y la voluntad del Padre, en esencia, ¿cuál es? Que nosotros conozcamos a su Hijo, porque es por medio de Jesús que podemos venir a heredar, sí, el cielo por la eternidad. Jesús, mi querido hermano, es la esencia del Evangelio. Y también la segunda demanda en el verso 26 es que debemos de saber cómo leer esta ley. Recuerda lo que hemos leído en Mateo capítulo 23, versículo 23. Tres cosas deben de ser consideradas cada vez que nos atrevemos a abrir la Biblia y leerla. Debemos de leerla en justicia, debemos de leerla en misericordia y debemos de leerla en la fe. Y no en cualquier fe, sino en la fe del Hijo de Dios. Mi querido hermano y amigo, si tú tienes estos principios en tu vida, sí, herencia eterna tendrás. La Escritura nos narra, mis santos hermanos, a manera de complemento. Quiero por favor que abra la Escritura en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, en el capítulo número 4. Efesios capítulo número 4. Verso número 31 y 32. ¿Lo tienes? Dice el Señor: quítense, y esto es importante, porque esto, mi amado hermano, ya no depende de Dios, esto ya depende de cada uno de nosotros. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Y mire, todo esto tiene un denominador común. Son cosas que se pueden llegar a guardar en el corazón. Todo esto tiene que ver, mi amado hermano, porque recuerde que esta palabra que estamos leyendo está dirigida a la iglesia que está en Éfeso. Amén. No está dirigida a una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Está dirigida a una iglesia que ya le abrió su corazón a Cristo, pero que sin embargo todavía arrastra consigo todos estos males dentro de su corazón. Quítense amarguras, enojos, iras, griterías, maledicencias, o lo que es igual como insultos y todo tipo de mal. Verso número 32. Antes sed benignos o buenos unos, ¿cómo debemos de ser con nuestro prójimo? De ser benignos unos con otros. ¿Qué más? Misericordiosos. ¿Y cómo actúa esa bondad y esa misericordia bajo este principio? Perdonándoos unos a otros
como también os perdonó a vosotros. ¿Pero en qué nos perdona el Señor? En Cristo. ¿Te hizo mal, mi amado hermano? Sí, el compañero de oficina te está serruchando el piso y te quiere, si quiere coger tu cargo para él quedarse haciendo tu función. Mi amado hermano, él no es merecedor de tu desprecio. Él es tu prójimo. Perdónalo, ámalo y predícale la palabra. Amén. Tu esposo te está haciendo la vida de cuadritos. Sí, tu marido no te está tratando como la mujer digna que tú eres, dándote honor y respeto como al vaso frágil que dice la Biblia, sí, que debes de ser tratada. Mi amada hermana, sí, ante Dios, coge a tu marido, dile te perdono y que el Señor se encargue de ti. Para que no abuse el marido. Mi amado hermano, usted debe de entender que el perdón es sinónimo de olvido. El problema, mi amado hermano, es que a veces perdonamos simplemente de labios hacia afuera. Perdonas hoy, mañana tienes un encontrón y le sacas a relucir todas las fallas desde el momento que se conocieron. ¿Verdad? Te perdono, sí me parece, te perdono, y mañana le recuerda todo el currículum. Mi amado hermano, la Biblia nos dice que debemos de ser benignos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también dice ahí, nos perdonó. ¿Y cómo nos perdonó Dios? Cuando, amado hermano, cuando vino la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, vino, mi amado hermano, borrando nuestros pecados y arrojándolos en lo profundo del mar, para nunca más acordarse de ellos. Cuando recordamos al Evangelio de Lucas, para concluir, mi amado hermano, el Señor le declara en el verso 37, Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Quieres, mi santo hermano, si afirmar tu vida en Cristo? Nunca te olvides de hacer uso de la misericordia de Dios. Mi querido amigo o amiga, ¿quieres tú heredar la vida eterna? Te recomiendo, sí, que te acerques a Jesús, aprendas de Él, que Él es manso y humilde de corazón, y Él te enseñará el camino. Aun cuando seamos muy torpes, el Señor nos guiará, porque al que viene a Él, dice la Biblia, yo no le echo fuera. Y Él en esta noche tiene sus brazos abiertos para recibirte y darte por herencia, sí, las naciones, no se diga el cielo. Oremos en esta noche. Amantísimo Dios, tu palabra ha sido proclamada tal cual está escrita, sin añadir y sin quitar nada. En esta hora, Padre Celestial, aquí hay quienes necesitan heredar la vida eterna. Siempre se han preguntado, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que ellos deben de realizar? Pero en esta noche tú nos has enseñado que no es lo que yo pueda hacer. Tú ya lo hiciste en una cruz. Y en esa cruz tú diste tu vida para abrir las puertas del cielo para mí. Yo necesito tenerte a ti para poder heredar esa vida. Yo no me quiero justificar como el intérprete, queriendo encontrar en él alguna virtud para dejar a un lado el mandamiento. Más bien reconocemos que somos pecadores, porque el médico está para el enfermo,
así como la salvación para el perdido. Y yo estoy perdido. Reconozco esa perdición, porque sin ti, Señor, nada soy. En esta hora, oh Dios, si no te he recibido en mi alma, en mi corazón, en mi mente y en mi cuerpo, te ruego, Dios, que tu misericordia venga sobre mí. Hazla recaer en abundancia. Necesito tenerte a ti, Señor. Por la fe, por tu justicia y por tu misericordia, entrego mi vida. Te entrego todo mi ser. No dejes nada, Señor, sin tu trato. No dejes nada, oh Dios. Lléname de tu paz y de tu perdón. Que de hoy en adelante mi vida será guiada por el Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor, creyendo que la vida eterna viene a mi vida, y que si hoy llegare a morir, una puerta en el cielo se abrirá para recibirme como hijo e hija de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu.